Buenas, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Pelayo Puerta, soy Marketing Data Scientist y este es el primer vídeo del canal. Un canal que inicio con ilusión y sobre todo con ganas de, pues, de compartir un poco Al final pasas muchas horas entre notebooks, código, experimentando, haciendo cositas que para ti a lo mejor en determinado momento ya no tienen mucha utilidad, pero que luego cuando estás en determinados eventos, foros, etcétera, comentando, pues hay gente a la que este tipo de herramientas les viene genial y añadir extras en tu caja de herramientas como marketing data scientist, como data scientist, eh, como profesional del performance, pues siempre viene bien. Y también de cara un poco a no olvidarnos de la gente de negocio, que pueda ver que hay otra manera de hacer las cosas, que pueda ver que puede entender mejor a sus equipos y no bajar al barro, porque ellos no son los encargados de bajar al barro, pero sí de poder entender conceptualmente que las cosas pueden hacerse de otra manera para implantar este tipo de metodologías en negocio. Todos los vídeos se van a basar en notebooks que vamos a intentar abstraernos de la parte de código. Está ahí para la gente que queráis bajar al barro, la gente que el notebook lo voy a compartir en la descripción del vídeo. Por cierto, como soy novato en esto, luego no me acuerdo de decir estas cosas, pero seguirme la campanita y todas estas historias, ya sabéis cómo va mejor que yo. Y retomando, no vamos a bajar al barro en cuanto a código, a meternos a ver líneas de Python, pues no tienen sentido. Vamos a ver la parte conceptual, los resultados que nos está entregando ese código y luego el que sí que quiera bajar o el perfil de negocio le puede pasar esto a sus equipos o el profesional puede descargarse el notebook y trastear con él con sus propios datos. Vale, para este primer vídeo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo cuantificar incertidumbre cuando estamos decidiendo qué campaña vamos a escalar. La incertidumbre es algo que realmente no solemos cuantificar, no solemos tener en cuenta los profesionales a la hora de tomar decisiones tan importantes como dónde vamos a meter 10.000 euros más, 100.000 euros más, 1 millón de euros más. Entonces, esto es peligroso y vamos a intentar cuantificar como cuánto de peligroso es tomar este tipo de decisiones sin hacer sin hacer estos pasos. Bueno, lo primero que hacemos es generar 4 campañas. Aquí estamos generando 4 campañas con 100 registros cada campaña. Pueden ser 100 días, pueden ser 100 conversiones, lo que os dé la gana. Al final que tenemos 100 registros, 100 datos diferentes de cada una de esas campañas. Vamos a decir, por ejemplo, que son días, 100 días diferentes. De la campaña A, la campaña B, la campaña C y la campaña D. Campañas que pueden parecer similares en algunas cosas, pero van a ser diferentes en otras. Vale, vamos a la primera comparación, que es que cogemos la campaña A y la campaña B y lo que veríamos en cualquier panel de ads, Google Ads, Meta Ads o la plataforma que estéis utilizando, es que la campaña A y la campaña B, comparando 100 registros, 100 días, nos dan una media de 4 de ROAS. Oye, estas dos campañas con 4 de ROAS son iguales. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es performar por encima de 3 de ROAS, cualquiera de estas dos campañas es escalable y las dos son iguales. Vale, vamos a irnos a una visualización diferente, vamos a irnos a un histograma. Cuando estas dos campañas las vemos en un histograma, vemos que ya no son iguales, son bastante diferentes. Aunque las dos campañas tienen la media, que es esta raya de puntos discontinua, en 4, esta campaña tiene todos los valores muy centrados en torno a la media, entre 3 y 5, con lo cual cuando escalamos esto estamos muy seguros de entre qué resultados, entre qué número y qué número qué margen de ROAS nos va a dar. Sin embargo, cuando escalamos la campaña B es caos. O sea, desde performar con resultados horribles hasta performar con resultados brutales, con una media de 4, eso sí. Pero cuando estamos escalando esto no sabemos el resultado del día siguiente. Tiene una varianza
enorme. Entonces, escalar esto es peligroso. Si hay una frase que si el ROAS es la velocidad a la que corremos, creo que la tengo por aquí escrita, pero no estoy seguro. Si el ROAS es la velocidad, la varianza es la probabilidad que tenemos de estrellarnos. No es lo mismo, dos o tres personas podemos conducir el mismo coche, podemos conducir a la misma velocidad, pero por nuestra forma de conducir, una persona y otra pueden tener probabilidades muy diferentes de estrellarse. Entonces, necesitamos controlar esa varianza de los datos para controlar, el riesgo que tenemos al tomar una decisión. Escalar esta campaña tiene muy poco riesgo, escalar esta campaña tiene un riesgo tremendo. Venga, va, añadimos la campaña C a la ecuación. Volvemos a ver 100 registros, estamos comparando lo mismo que la A y la B y la C, y una media de 4.05, o sea, 4. Volvemos a tener el mismo ROAS. En plataforma veríamos un 4. 4, 4, 4. Plataforma que decimos, coño, 3 campañas iguales. Puedo escalar cualquiera de las 3. Mentira. Volvemos a pintar el histograma. Histograma de la campaña C. ¿Qué vemos? La media sí que es 4, pero su mediana es 3.1. Aquí lo tenemos, 3.1. 3. Esto quiere decir que la mayor parte de las veces, y aquí lo vemos, los datos están agrupados en torno al 3. No es una campaña de performar en 4, es una campaña de performar en 3. ¿Pero por qué tenemos la media en 4? Porque tenemos unos valores aquí, unos valores atípicos, unos outliers, que están tirando de la media hacia la derecha. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa esto porque a lo mejor sacamos esta campaña y en ese momento, durante unos días, teníamos, cuando la sacamos, dentro de ese rango de 100 días, teníamos unos días en los que teníamos un descuento especial. Teníamos unos días que coincidieron con Navidad, teníamos unos días que coincidieron con Black Friday, teníamos unos días que coincidieron con cualquier estacionalidad que afecta a nuestro negocio. Tenemos un pico aquí que la realidad es que no se produce de manera normal. De manera normal esta campaña performa en 3, con lo cual ya no es una campaña, aunque la tabla, la plataforma nos dice que es 4, esta campaña ya no se parece a las otras. Pero si no vamos más allá, nos la comemos con patatas. Y realmente estaríamos escalando una campaña que performa en 3. Ok, genial. Está muy bien la visualización en histograma, pero, coño, es difícil. Es una herramienta que está súper chula, pero es una herramienta que, imagínate que tenemos 50 campañas. Comparar 50 campañas se nos hace ya un poco más complejo. Para esto tenemos que intentar meter todas las campañas en el mismo gráfico, eso no lo vamos a poder hacer con un histograma. Vamos a tirar de una herramienta que todo el mundo conocéis, todo Dios la conocéis, y ni Dios la usa, que es el Boxplot. Quizás porque es un poco más técnica, pero en el momento que te acostumbras a ella, no puedes vivir sin este tipo de visualización. Os dejo aquí una descripción sencillita de lo que es un Boxplot. Aquí tenemos donde se encuentra la mediana, que es esta línea de aquí. La cajita representa donde está el 50% de los datos. Aquí tenemos el primer 25%, aquí tenemos el último 25%, o el rango que va del 75 al 100%. Aquí está del 25% al 75% de los datos, o sea, el 50% del 50% del medio de los datos. Aquí que es lo que se llama el rasgo intercuartílico. Y si nos encontramos con algún circulito de estos fuera de los bigotes, pues estos son outliers. Vale, vamos a pasar a la campaña A, B y C. La vamos a pasar por la máquina de la verdad. Entonces tú, aquí ya sí que no se parecen cuando las comparamos. Si vemos que la media, que es esta línea de puntos discontinua, es 4 para todas, pero la mediana, aunque en la campaña A y la campaña B, bueno, aquí es por milímetros, pero vamos a suponer que cae en 4, sean en 4, ya vemos que entre sí son muy diferentes. Aquí todos los valores están muy agrupados, el 100% de los datos está muy agrupado, aquí está súper disperso y también ese 50% de valores intermedios está súper disperso comparado con esto que son disparos de francotirador. Escalar esto es seguro, escalar esto es incierto. Y aquí vemos muy clara la campaña C. La campaña C vemos que realmente es una campaña de 3.
súper evidente cuando la vemos aquí. Es una campaña que estaría por aquí, performando en 3, pero tiene unos valores atípicos por aquí que nos están tirando la media hacia el 4. Pero en el momento en que estos valores atípicos desaparezcan, esto es una campaña que performa en 3. Con lo cual, ni de coña es una campaña comparable con la A, que performa en 4 y que es la campaña candidata a escalar. Y la campaña B, directamente ya cuando la vemos aquí, pues sabemos que con esta dispersión, pues tenemos una varianza muy grande, por lo tanto, un riesgo muy grande al escalarla. El jefe final, la campaña D. Oye, añadimos la última campaña que hemos generado, volvemos a tener un registro volvemos a tener 100 registros y volvemos a tener una media de 4 de ROAS. Vamos a la plataforma y en la plataforma que veríamos 4, 4 y 4. Coño, qué bien performan todas mis campañas. Puedo escalar la que me dé la gana. O le meto pasta a todas, ¿qué más da? Todas performan por encima de 3. Ok, volvemos a hacer el histograma. Este histograma es más raruno, se ve menos, pero no os penséis que es un juego matemático preparado para que dé este resultado y que en la vida real no os lo vais a encontrar, porque os lo podéis encontrar. Esta distribución del histograma, que está dividida en dos, se conoce como bimodal, y realmente lo que nos está diciendo es que esta campaña tiene dos comportamientos muy diferentes. Bueno, lo primero, la media y la mediana os la vais a encontrar en 4, pero no hay datos en 4. De hecho, no hay datos entre 3 y 5. Con lo cual, esta campaña lo que nos está diciendo es que tiene un comportamiento que es como si fuesen dos campañas diferentes. Hay una parte de nuestra campaña que performa en torno a 2 y otra parte de nuestra campaña que performa en torno a 6. ¿Cuándo se pueden producir cositas como estas? Se pueden producir cositas como esta cuando, por ejemplo, tenemos dentro de una campaña dos conjuntos de anuncios. Uno performa genial y el otro performa horrible. Esa es como bastante clara. Dentro de un conjunto de anuncios podemos tener dos tipos de creatividades. Un vídeo y una imagen. Y uno performa de la leche y otro performa horrible. Podemos estar trabajando con dos tipos de audiencia. Y a una audiencia le performa genial y a otra audiencia le performa horrible, pero las tenemos agrupadas. La campaña puede estar en fase de aprendizaje aquí y tener estos resultados y luego estos. Entonces, oye, cuando encontró nicho, empezó a disparar. Puede ser que la campaña tenga muy claro que tiene este público ganador, pero o no tiene suficiente o parte del presupuesto ha decidido que como nuestro ROAS objetivo es 3 o 4, le sobra presupuesto y se va a poner a buscar en otras audiencias. Por lo tanto, tenemos este performance también bajo mientras está intentando buscar otra audiencia ganadora para meter más resultados aquí. Entonces, parecía improbable, pero resulta que es más probable de lo que parece de encontrarse con una bimodalidad. Quizá no tan clara, quizá no tan evidente y tan marcada, pero sí es probable. Ok, ¿qué pasa? Nos la llevamos al Boxplot, a nuestra máquina de la verdad. Y la máquina de la verdad por primera vez nos engaña. La campaña la B y la C ya la teníamos analizadas, metemos la D y vosotros si veis esto, ¿qué diríais? Es como, coño, esto se parece mucho a la campaña B. Quizá a partir del 75% de los datos y en el 25% primero de los datos, esta está más dispersa, esto está más juntito, y el 50% de los datos está más centrado. Pero, oye, se parece muchísimo a la campaña B y está muy disperso. También vemos aquí que está muy dispersa, no se parece a la campaña C, no se parece a la campaña A. Los datos están muchísimo más dispersos, ya os digo, visualmente es muy B. La media y la mediana nos caen 4. Aquí lo estamos viendo. El Boxplot a veces nos engaña. Entonces, si queremos ir un paso más allá, este es el siguiente nivel de la caja de herramientas. A mí personalmente, el que más me gusta es el Violin Plot. Os dejo aquí una descripción. Al final no deja más que de ser un Boxplot chetado. En cuanto a diseño, en cuanto os acostumbréis a trabajar en el Boxplot, que es como más rudo, más rudimentario, más evidente todo, os vais a encontrar cómodos con este porque aquí veis la caja, lo que pasa es que está pintado como más elegante, más finito. Aquí veis la caja, veis la la mediana, veis los bigotes también y lo que nos añade, el extra que nos añade es esta forma de aquí que es la silueta
de la forma de nuestra distribución, la densidad de los datos. Donde es estrechito tenemos una baja densidad, pocos datos, donde es ancho tenemos mucha densidad, muchos datos. Entonces, cuando pasamos estas campañas por el Violin Plot, vemos que la campaña A ya era lo que nos esperábamos, la campaña B también es lo que nos esperábamos, mediana aquí, pero la distribución de los datos es mucho más grande. La campaña C, la media está aquí, la mediana está aquí, eso ya nos lo sabíamos, pero tiene estos outliers de aquí. Sin estos outliers se convierte en una campaña normal que performa en 3, y nos encontramos aquí pues eso, la campaña D, que son como dos campañas en una, son como dos campañas A o dos campañas C, si los outliers, unidas. O performa aquí, o performa en 6, o performa en 2, que es donde está la mayor parte de los datos. Aquí no tiene muy baja densidad en la media y la mediana. Entonces, con esto ya podemos ver que podemos tomar decisiones. La campaña A, escalar, 100%. La campaña B, tiene muchísimo riesgo. No tiene sentido escalarla. O la optimizamos y hacemos que este rango de la distribución se reduzca y esté más centrada como la campaña A, o escalar esto es escalar riesgo. Tiene mucha incertidumbre, mucha varianza. Campaña C, sabemos que cuando estos datos de aquí desaparezcan, nos vamos a quedar con una campaña estable, bien, pero una campaña estable que performa en 3. Entonces, si nuestro objetivo es 3, esta campaña o la mejoramos un poco, o no podemos escalarla porque vamos a estar intercambiando dinero, no es rentable. Y después la campaña D, aquí llegamos a una conclusión, que es que la campaña D está trabajando de dos maneras diferentes. Lo que necesitamos hacer es cortarla. Tenemos que romperla por la mitad y eliminar lo que está haciendo que performe en 2. Si eliminamos esta parte, se nos queda una campaña estrella que performa en 6. Entonces necesitamos ver si tenemos capacidad de interactuar en plataforma para solucionar esto. A veces son cosas del algoritmo, no podemos solucionarlo, otras veces sí. Podemos ver, por ejemplo, oye, a lo mejor es el algoritmo, pero es que los datos del 2 son en los primeros días. El algoritmo estaba en fase de aprendizaje. A partir de los primeros días todo está performando en 6. Coño, perfecto, esto ya no se va a volver a producir y tenemos una campaña ganadora de 6. Si pasa al revés, es lo contrario. Es que performaba en 6, pero por lo que sea dejó de performar en 6 y ahora la mayor parte de los datos están en 2. ¿Vale? Ok, la decisión ahí es justamente la contraria. Es esto de aquí, ya no se va a volver a repetir, todo va a ir aquí. Esta campaña hay que apagarla. Oye, son creatividades, son tal, corta lo que podamos cortar, que esté haciéndonos performar aquí, o la audiencia o lo que sea, y nos vamos a tener una campaña ganadora. Solo visualizando ya estamos tomando un montón de decisiones que, o sea, volver a recapitular, ¿eh? O sea, partíamos de una tabla que nos decía ROAS 4, ROAS 4, ROAS 4, ROAS 4, 100 registros. Coño, 4 campañas iguales, aquí estamos tomando 4 decisiones diferentes con esas campañas solo por el hecho de visualizarlo, de pintarlo. Vale, visualización extra, regalito. Si queréis ya llevar la visualización a la última frontera, juntamos el boxplot con el violin plot con el strip plot. ¿Y qué nos da? Pues este engendro súper útil y súper chulo. Tenemos el boxplot dentro del violin plot, con lo cual tenemos la forma de la distribución, pero no perdemos todo lo que nos molaba, visual tosco pero sencillo y eficiente, del boxplot, a la vez que añadimos los puntitos estos que son los datos, que es el reparto de la distribución de nuestros datos. No nos cuenta nada nuevo que no nos haya dado el violin plot, pero es como más evidente aún. Aquí vemos los outliers, aquí vemos que está partida por la mitad y todos los puntitos están aquí, y tenemos nuestro boxplot también, y no lo perdemos si nos mola. Vale, ok. Vamos a hablar lenguaje de negocio, vamos a hablar lenguaje de finanzas. Oye, tenemos que tomar decisiones en base a estas campañas y no solo en base a dibujitos, que los dibujitos están cojonudos. Solo en base a eso ya podéis tomar decisiones, porque sabéis que luego los datos lo van a respaldar, pues que estos dibujos son la representación visual de vuestros datos y los estáis interpretando con conocimiento estadístico, pero
necesitamos presentar esto a alguien que no entiende de grafiquitos bonitos, que esto solo le parecen manchurrones. Oye, perfecto, lo entiendo. Vamos a traducir esto al lenguaje de negocio. No podemos olvidarnos de que ese siempre debería ser el último paso. Vamos a hablar con negocio. Negocio tiene que entender qué coño le estamos contando. Entonces, vamos a hacer un par de cálculos sencillos. Lo primero, vamos a partir de que tenemos ese ROAS 3 de objetivo. A partir de ahí, ROAS 3 en adelante, bueno, ROAS 3 para abajo, perdemos pasta. Y para calcular el riesgo de escalar estas campañas, vamos a calcular la probabilidad de éxito, es qué porcentaje de días esta campaña es rentable. O sea, qué porcentaje de días esta campaña performa más de 3. Y vamos a calcular otra métrica que es el suelo de riesgo, que es, en mi caso lo he decidido hacer con el 5% de los peores datos, es en un día malo, en un día que me performe muy mal la campaña, ¿a cuánto me va a bajar? ¿A cuánto va a caer ese performance? Yo lo he hecho con esto es arbitrario, yo lo he hecho con el 5% peor de los datos, pero vosotros lo podéis hacer con el 1% peor, con el 10% peor, si queréis ser más o menos flexibles y calcular más o menos riesgo. Trabajar con ese 5% como en estadística suele ser el 5, el 95% de certidumbre, suele ser algo que está comúnmente aceptado, entonces pues vamos a tirar de ese 5 y además en realidad para lo que nos sirve ahora mismo es para hacer una comparación, con lo cual todas van a estar comparadas en base a lo mismo. Lo calculamos, al final aquí sencillito, ya es calcular el 5% del suelo de riesgo o calcular cuántos días estoy por encima de break-even en porcentaje. Esto es cálculo sencillo de una línea de código y lo pintamos. Vale, aquí ya podemos ir a hablar con negocio y a decir, oye, mira, hemos escalado la campaña A porque el 99% de los días con la campaña A estamos por encima de ROAS 3, que es nuestro objetivo. Coño, un 99%, ¿quién lo pillara? Y en los días malos, si vamos al 5% de los días que peor performamos, el suelo de riesgo nos cae hasta el 3,19. Aún así, cuando bajamos al 5% de los datos peores, nuestro suelo de riesgo está en 3,19. No es tan malo. Estaríamos prácticamente ganando dinero siempre. Ahí lo vemos con ese 99%. Con lo cual, hemos decidido escalar esta campaña. La campaña B, hemos decidido intentar optimizarla antes de escalar. ¿Por qué? Porque aunque tenía ese ROAS de 4, la probabilidad de que esa campaña nos performe por encima de 3 era del 68%. No está mal, es casi un 70%, pero el problema lo teníamos en nuestro suelo de riesgo. Los días que performa mal, performa muy mal. Performa a 1,15, es la peor de todas. Bueno, nos cae a partir de 1,15. Nos la estamos pegando muy fuerte cuando esta campaña no tira bien. Entonces lo que tenemos que intentar es estabilizarla para que nos performe bien. Si conseguimos estabilizar esta campaña, la pasamos ya a fase de escalado cuando tengamos otros resultados. Pero tanto a nivel, cuando lo vemos a nivel visual con la gráfica, como aquí, vemos que nuestro suelo de riesgo está muy bajo y la prueba, pero sin embargo, pues no es mala. No es comparable a la primera, pero no es una mala candidata a escalar si conseguimos reducir la varianza de esta campaña. Campaña C. Era una campaña que performaba en 4 también. Nos van a decir, oye, ¿pero por qué apagáis esta campaña que performa en 4? Es una campaña que hay que apagar porque realmente no performa en 4. Ya hemos visto que performa en 3, pero tiene outliers, que hacen que visualmente parezca que en una tabla nuestra campaña performa en 4, pero no es así. De hecho, 59%, no llega al 60%. Estamos muy cerca de ser una moneda al aire, que esta campaña performe más de 3. Muy, muy cerca de ser tirar una moneda al aire. Si es verdad que nuestro suelo de riesgo no cae mucho, porque ya lo vimos, es una campaña estable en torno al 3, con lo cual los 5% peor de los días nos caemos a 2,24, no perdemos mucho porque es estable,
pero realmente tampoco vamos a sacarle esa rentabilidad que nosotros estábamos esperando a esa campaña. Es ese pico de que nos meten los días de outliers que nos hace verla como una campaña ganadora de 4 y no lo es. Entonces, esta campaña hemos decidido apagarla. Y por último, la campaña D. Tenemos que auditarla. ¿Por qué? Porque ya visualmente ya lo vimos, es como dos campañas en una, pero si conseguimos romperla por la mitad, creamos una campaña ganadora. Una campaña estrella incluso. Pero ahora mismo, tal y como está, es una campaña que solo performa más de 3 el 50% de los días y cuando performa mal, performa muy mal. Nos caemos a 1,57 en ese 5% peor de los días. Entonces, necesitamos primero auditar esta campaña, necesitamos romperla en dos, saber qué es lo que está produciendo que esa bimodalidad, eliminar la parte inferior de esa bimodalidad y como la parte superior ya vimos que era bastante estable, muy estable, lo que va a pasar aquí es que se va a convertir en una campaña que performa en 6 con una rentabilidad que va a estar en el 100% de los días, va a performar más de 3. El 100% de los días. Y nuestro suelo de riesgo en esa campaña nos va a caer en torno al 4, una cosa así. Es una campaña de la leche. Sería la mejor campaña de todas, pero no la es ahora mismo. Entonces necesitamos auditarla, necesitamos hacer unas modificaciones, necesitamos modificarla para convertirla en una campaña estrella que después, cuando volvamos a hacer este análisis, sea una campaña como la 4, pero todavía con mejores resultados y podamos escalarla. Esto, lo primero, después de haber hecho este proceso, acabamos de ver que 4 campañas con ROAS 4 no son iguales. Porque el riesgo de escalar una campaña y escalar otra no es el mismo. Después, acabamos de traducir esto a un lenguaje que negocio puede entender. Porque negocio y finanzas entienden esto de puta madre. Estamos tomando decisiones que están basadas en datos, están basadas en probabilidad, están basadas en estadística. Es verdad que nosotros podemos escalar una campaña que parece segura y tener malos resultados. Sí, igual que con cualquier tipo de campaña, pero eso no invalida que si de manera constante y habitual optamos por una metodología como esta, lo que va a pasar es que en la mayor parte de los casos no nos vamos a equivocar. A largo plazo vamos a tener una estrategia que es mucho más sólida, mucho más estable y que nos va a dar muchísimo mejores rendimientos que escalar viendo, mira, todas performan a 4, pero esta tiene más CTR. Nos importa una mierda el CTR. Yo aquí el CTR no lo estoy utilizando. Aquí estoy utilizando el ROAS y la probabilidad de que esa campaña sea rentable en los próximos días. CTR es una métrica que está muy bien, puede indicarnos cosas, puede ser un proxy de, pero CTR no es nada. Al final aquí estamos escalando, estamos intentando escalar con seguridad. Y esta es la manera adecuada de hacerlo y la manera adecuada sobre todo de justificarnos después con negocio, porque negocio esto lo puedo entender. Tú puedes escalar una campaña que después salga mal, pero es que matemáticamente era la campaña que había que escalar. O tú pudiste apagar una campaña y los resultados de la empresa bajan. Ya es que matemáticamente, que no tiene por qué, probablemente hay una correlación, pero no haya causalidad. Pero eso es una película para otro día que también abordaremos. Pero es que matemáticamente, estadísticamente, esa campaña habría que apagarla. Entonces, cuando nosotros tomamos las mejores decisiones posibles basadas en datos, normalmente y a largo plazo vamos a obtener los mejores resultados posibles. Y eso negocio lo puede entender. Bueno, aquí al final os dejo comentarios bueno, que fuimos viendo y fui haciendo durante el vídeo. Lo que quiero espera, que vuelvo aquí. Lo que quiero que entendáis y que veáis con esto son formas más técnicas de trabajar, pero que a la vez una de mis obsesiones es unificar la conversación entre marketing, performance y negocio. Y esto unifica esa conversación porque estamos tomando estamos tomando acción en base a unos resultados que todo el mundo puede entender y que todo el mundo puede respaldar. Entonces, eliminar esa parte de inspiración de no, yo creo porque estoy viendo estas ocho otras métricas más en la campaña y entonces esto yo creo que cuando los cale, o sea,
Ok, está muy bien que tú tengas ese don, está muy bien como punto de partida, está genial que tengas esa inspiración divina, pero aterrízamelo en datos, bájamelo y demuéstrame que con datos realmente esa es la campaña que tenemos que escalar. Oye, no, no sale con datos, pero es que mira, soy tan crack que aún así acierto. Oye, puede ser, entonces estarías teniendo en cuenta determinadas variables que deberíamos incluir aquí y que demuestran, esas variables demuestran que ajustan esa probabilidad de rentabilidad futura. Cojonudo, tú tienes una metodología que podemos, al final la podemos traducir también a datos, la podemos cuantificar. Simplemente es que necesito otras variables que no están aquí. Pero en el caso de que tú no seas capaz de hacer eso, ya tener una metodología que puedas bajar a tierra de manera estadística y de manera demostrable, eh, entonces te estarías basando en una inspiración y hacer las cosas por inspiración a veces sale bien, pero muchas sale mal. Entonces, somos muy buenos profesionales, podemos ser mejor si tenemos el respaldo de este tipo de técnicas, que además el hacer esta mierda, todo esto, joder, una vez que lo tienes hecho la primera vez, una vez que coges este notebook y simplemente lo aplicas y haces las modificaciones que tienes para comparar en vez de 4 campañas, 12 y haces tus ejemplos y tal, eh, hacer esto te puede llevar, si tienes los datos, bueno, aparte de tener los datos, ahí es otro tema, pero suele ser la más complicada, pero bueno, descargarte datos de plataforma, en este caso no puede ser muy complicado. No, no puede ser, no es muy complicado. Tienes hecho este informe de todas tus campañas de todas tus plataformas en una horita. No lleva más. Y esto cambia mucho el discurso. Entonces, os lo dejo ahí para que le deis una vuelta. Si se os ocurre cualquier otro tipo de estrategia, estadística, estrategia que vosotros sigáis para, o recurso, herramienta que vosotros sigáis para tomar este tipo de decisiones, me lo compartís, me lo comentáis y encantado de debatirlo. Espero que os haya gustado este vídeo, no tienen guión, no tienen nada, van así un poco sobre la marcha y espero que os mole más los siguientes que tengo preparados. No seáis muy duros juzgándome, es el primero, no soy youtuber ni influencer ni nada de esto, me cuesta ponerme delante de la cámara y, pues eso, que no seáis malos. Nos vemos en el próximo. Gracias.